Mi nombre es Darren Santiago Leighton y hoy voy a presentar el proyecto de la Sorting Station de la materia de automatización industrial. Como primer paso y lo primero que vamos a ver es la conexión entre las aplicaciones de TIA Portal, PLC SIM y el Factory. Usualmente lo que veníamos conociendo en el lenguaje de programación ladder se usa todo en el TIA Portal, que es la aplicación que usamos para conectarlo al PLC SIM o al PLC físico. En este caso, para poder establecer la conexión con el Factory, lo que hacemos es utilizar el simulador del PLC, que es este PLC SIM, que nos sirve o funciona como reemplazo al PLC físico. Este PLC puede establecer conexión con el Factory, como si fuera una conexión real y se hiciera una simulación de lo que pasaría en un escenario real. La conexión entre el TIA Portal y el PLSIM se hace a través de la aplicación, porque estas dos aplicaciones son hermanas y comparten muchas características del lenguaje. Y entre el PLC SIM y el Factory se hace la conexión como si fuera una conexión externa de un PLC SIM físico a a un entorno de industrial o de simulación. Lo que tenemos aquí después de entender esta lógica es el análisis que tuvimos que hacer para lograr la programación. En este caso tenemos los pasos que usamos 15 pasos en el pensado, en la planeación que tuvimos, las instrucciones, que en este caso es la activación del botón Start, que arranque banda uno del sensor detecte, se desactiva banda uno y dependiendo de lo que el sensor detecta, se haga la clasificación. Eh, Todo esto está resumido en el proyecto ya finalizado que cumple todas las características o cumple con la clasificación que es la idea del proyecto. En esta orden, en esta lista que tenemos, tenemos también si es un sensor o un actuador, dependiendo del caso. En los delay no aplica porque es tiempo, entonces no se aplica. Y los que son normalmente abiertos, que la mayoría son normalmente abiertos, o en algunos no aplica, por ejemplo, en el delay otra vez. Y el estado en el que está, valga la redundancia, el sensor o el actuador. Es decir, cuando se activa el botón Start, su estado vuelve a uno. Cuando arranca banda uno, el estado de la banda sería uno. Cuando el sensor detecta un uno, y así sucesivamente. Entonces vamos a tener aquí el estado en el que debería estar el sensor cuando pase lo que se nota en la instrucción. Y siguiendo esto, vamos a establecer conexión con el TIA Portal y con el PLC SIM. En este caso ya tenemos el proyecto abierto. El proyecto consta de la plantilla que nos fue otorgada por el profesor. Empezamos con la primera parte del proyecto, que son las paradas y los arranques. Tenemos la parada de emergencia, el stop, el start y el enclavamiento del start con la banda uno. En el proyecto o en lo que yo planteé como el proyecto, no veo necesario que se detenga la banda uno, por lo cual la banda uno va a ser continua para facilitar el proceso. En las siguientes dos, digamos que redes, tenemos lo que serían las clases. Yo clasifico clase uno y clase 2 a lo que serían las cajas verdes o azules, cumpliendo las condiciones que se proponen en el proyecto. Cada clase activa un belt y un turn. El belt es la banda que tiene como tal el proyecto y el turn es que activa el brazo. Esto se ve reflejado aquí en esta parte. Está desconectado el PLC. Eso se ve en esta parte, aquí. Entonces, el sorter está compuesto por el belt y el turn. El turn es lo que hace que esta parte se gire y el belt es lo que activa esta banda para que haga el movimiento completo. Volviendo al, al TIA Portal, tenemos la siguiente parte que es que activa un sensor. El sensor verde y el sensor azul.
son los dos sensores, van a activar una bandera que es activa sensor. Es decir, cada vez que que el sensor detecte cualquiera de los dos, va a activar el activa sensor. Esta bandera estaba pensada para temas de necesidad de agregar algo más o de hacer el proceso mucho más específico, se podría usar para ese tipo de aplicaciones. Aquí usamos las banderas y los flancos de subida y bajada de cada uno de los sensores, el sensor azul y el sensor verde. Eso se activa, esta P es de positivo, y es lo que lo convierte en el flanco de subida del sensor azul, por eso está esta parte así. Y el N es de negativo, flanco de bajada del sensor azul. Asimismo con el verde, y esos flancos se usan aquí abajo para los sorter. Entonces, el flanco de subida del sensor azul, usamos un timer para más o menos poder clasificar todo y que con esto se active la clase uno y la banda 2. La banda 2 no la pusimos continua para temas de tiempos. Entonces, por eso no es continua, sino es una banda que se detiene o arranca dependiendo de lo que detecte el sensor. Con esto logramos que se pudieran coordinar los tiempos con las bandas y con los sorter y así generar la clasificación correctamente. Y en la última parte pongo las luces, la Starlight que depende del start y Stoplight que depende del stop. Lo que vamos a hacer ahora es conectarlo. Primero vamos a guardarlo, que se vuelva, no me está dejando conectar. Vamos a ir offline para poder conectar ahora sí. Y con esto establecería conexión con el PLC SIM. Aquí está. Aquí está el PLC SIM. Vamos a que lo busque, lo detecte. Y ya con eso se podría establecer conexión directamente virtual al PLC SIM. Voy a cargarlo, que no hayan problemas de nada. Ahí está. Aquí cambiamos esta opción para que inicie el módulo y finalizamos. Ya con esto estaría cargado completamente el PLC SIM. Ahora tenemos que movernos al escenario en Factory y conectar el driver. Aquí en esta opción vemos que acá no está conectado. Vamos a la configuración y aquí lo que se hace es seleccionar el modelo, el 1200, mirar que todo esté bien, que todo coincida y conectarlo. No debería haber problema para conectarlo. Es cuestión de que se establezca una conexión entre las aplicaciones y ya. En esta parte de los drivers también podemos ver cómo están nombradas o cómo se llaman cada una de las entradas y salidas que se usan en el código del PLC SIM, claramente. Entonces, todas estas entradas y estas salidas, los sensores y actuadores, todo esto, esta información es súper importante para el correcto funcionamiento de los sensores y actuadores. Todo eso que está en el TIA Portal, todo lo que está en el ladder, todo eso tiene que ir de acorde a eso. Ahora lo que vamos a hacer es iniciarlo. Vamos a permitir que inicie. Vamos a movernos por aquí para poder iniciarlo bien. Tenemos tal vez esto que encendido. Y vamos a darle el botón de Start para que inicie. Tenía la de enclavamiento de seguridad prendida, pero ya. Con eso se alcanza a evidenciar cómo es el correcto funcionamiento de la sorting station. Podemos ver cómo el sensor verde o el sensor azul cambia dependiendo de lo que detecte el sensor y eso nos activa los sort. Y ese sería el correcto funcionamiento de lo que sería el proceso. Aquí tenemos, podemos detenerlo también si yo, ahí se detendría con el botón de emergencia. Solo es volverlo a soltar y que vuelva a iniciar otra vez. Perfectamente.
Ya, eso sería todo respecto a las conexiones y a cómo funciona el código en el PLC SIM, en el TIA Portal y en el Factory. Ya por último, las conclusiones de todo este proyecto. Podría decirse que es un proyecto muy acertado en el tema de práctica para la vida cotidiana, para la vida laboral, porque es un ejemplo o un proyecto que sí podría llevarse a cabo. No es algo que sea imposible, es algo que realmente se ve y en la industria, en la cotidianidad de la industria, una sorting station es algo muy importante y es algo que se ve constantemente. Entonces, aprender a usar estos proyectos y aprender a cómo manejar las simulaciones para luego llevarlo a la gran escala y a la vida real es algo fundamental para un ingeniero mecatrónico, claramente. Em, Como aprendizaje, realmente las aplicaciones y a veces también el hecho de hacer las cosas un poco más sencillas de lo que parece, realmente esta lógica que implementé se basa en eso, en cumplir perfectamente, pero sin necesidad de complicarse con pasos extra. Tiene la posibilidad, claramente se puede hacer, pero lo que yo preferí hacer fue mantenerlo sencillo. Entonces en eso se basa también la lógica que implementé. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.